Bien, amigos televidentes, ya de regreso después de la pausa aquí en Coloquio Cultural. Esta semana habíamos prometido, la semana pasada íbamos a traer a alguien para que conversáramos sobre el tema de migración. Entonces, esta semana tenemos la suerte de contar con la doctora Adriana Mella, quien es una abogada especialista en temas de migración. Muy buenas tardes, señor José. Que no es Adriana, es Rihanna, ¿verdad? Bien. Yo le decía al principio que tan fácil que era antes los nombres de la gente. Todo el mundo se llamaba María, Mercedes, José, Manuel, Antonio. Entonces, pero ahora le ponen unos nombres a la gente que muchas veces los padres no saben ni cómo escribirlo. Tienen que llevarlo donde el oficial civil en un papelito. Pero nada, eso es parte de la globalización y que nosotros nos hemos conectado con el mundo. Estamos ya, uno encuentra dominicanos en cualquier parte del mundo. Y eso, una anécdota, un caso me asombró cuando Irak invadió a Kuwait, que me encontré con el caso de que habían 6 dominicanos viviendo en Kuwait y que hubo que buscar al embajador de Italia para que nos ayudara a traerlo al país y eso. Así o sea es. que hay dominicanos en toda parte del mundo. El mundo ya es un mundo migratorio. Ya los países, yo no sé hasta cuándo van a mantener la frontera, pero ya cualquier país, Estados Unidos creo que tiene ya 90 millones hay muchos dominicanos. De inmigrantes, o sea que debe ser la nación con mayor cantidad de inmigrantes del mundo, claro. Y la gente va siempre donde la economía esté mejorando. El boom económico que tuvo Estados Unidos en los años 70, 80, 90 fue lo que provocó esa avalancha. Y dentro de esa avalancha tenemos más de 1 millón de dominicanos carreteando en las ciudades estadounidenses. Bien, señores, doctora, bienvenida a Coloquio Cultural. Aquí hablamos de todo, pero hoy vamos a hablar de migración. Gracias, es un placer. Es un Bien. placer acompañarme. Mire, el tema de migración es interesante porque nosotros somos un país que tenemos mucha gente y nada más hay que ver cuando los consulados abren y eso. Ahora en pandemia ha habido una reducción, pero fíjate que ha habido una reducción de lo que es el visado legal, pero se han incrementado los viajes ilegales, o sea, los viajes a través de frágiles embarcaciones y eso, y ha dejado muchas víctimas, especial Baní ha sido terrible eso. Pero, es muy lamentable. Sí. Muy lamentable. Que la gente que la consulta a usted, ¿cuál es el tema más interesante para los dominicanos? ¿Cuál es el tema donde más gente va? Lo primero es educar y orientar a los clientes o a todas las personas que tienen la posibilidad a las cuales yo pueda llegar. ¿Por qué? Porque la única visa que se ha estado retrayendo es la visa de turismo. Pero Estados Unidos está dando muchísimas visas e inclusive había una rueda de prensa ayer en base a las organizaciones migratorias en Estados Unidos con el AILA informando de que la mayoría de las oportunidades se basa en las visas de estudio y de trabajo. Entonces, por eso es que digo, es más educar que otra cosa, porque el dominicano solamente está acostumbrado a la visa de turismo para después quedarse allá ilegalmente y trabajar. Pero ¿por qué no optar por una visa de trabajo? Que no tiene los mismos requisitos que una visa de turismo. Porque es más fácil. ¿Usted cree que es más fácil? Claro, ahora mismo... O sea, para una persona que tenga algún tipo de formación, me imagino, ¿verdad? No. Aún para los que no tengan formación. Digo, hay visas que son para profesionales. Hay visas que son para personas con habilidades extraordinarias. Y hay visas que son para personas no profesionales, que es la que abrieron ahora a final de año pasado, y que aparte de que dieron un monto, incrementaron el monto para que más personas vayan a trabajar allá. Y todavía el dominicano no lo sabe. Inclusive, las empresas que están aplicando a mano de obra extranjera están dando la oportunidad de que en la primera 2 semanas de trabajo le pagan todo lo que ha gastado en el proceso de la adquisición de la visa, en el proceso de la tramitación e impuestos. O sea, podemos decir que esas son las visas de los pobres, porque si le van a pagar hasta lo que gastaron. Claro, lo que pasa es que estas visas hay que volver, cuando termine la temporada de trabajo,
tiene que volver al país, por lo menos aunque sea por un mes, y después volver a reenganchar el trabajo. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué tiempo, el tiempo de la visa lo determina quién? La empresa que lo solicita. La empresa que lo solicita, pero ¿cuál es el mecanismo? Las empresas, o sea, una gente interesada, ¿cómo hace la gestión? ¿La hace a través de la empresa estadounidense o lo va directamente? El Departamento de Trabajo, podríamos decir, que es el Departamento de Labor, allá, ellos filtran todas las empresas que necesitan mano de obra extranjera, ya que no hay una mano de obra nacional que pueda cubrirlo. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, ellos determinan la paga y el tiempo que va a demorar el extranjero allá trabajando. Hay empresas que solamente requieren por la temporada de nieve, para paliar la nieve. Hay empresas que solo requieren por la temporada de agricultura, recolección de frutos. Es en el área agropecuaria, en el área agrícola. Pero ya hay manos de obra que no es agrícola, que es por construcción, van a hacer, ¿cómo se llama? Ordenando y remodelando obras en áreas, trabajando con las plantas, forestales. O sea, hay todo tipo de trabajo no profesional y no agrario. Sí, pero oye lo que yo quiero saber. Si yo estoy interesado en una visa de esa. Sí. Perfecto. ¿Qué yo debo hacer? ¿Debo ir a internet, buscarla en el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos para ver cuáles empresas? Entonces, la aplicación tengo que hacerla a través de la empresa o directamente al consulado. Le voy a decir, como todo asesor migratorio, siempre vamos a decir, venga donde nosotros porque nosotros tenemos el conocimiento, y es así. Pero también hay personas hábiles que pueden ir directamente a la página de labor dentro de los Estados Unidos y ahí va a haber un listado de las empresas que están requiriendo mano de obra extranjera y para qué lo están requiriendo, por qué tiempo y específicamente un detalle de lo que van a hacer. Entonces, ahí mismo debajo le dice cómo contactar con la empresa, porque el Departamento de Labor filtra las informaciones para que la empresa estén debidamente y no vayan a faltarle al extranjero o que vayan a influirle negativamente al Estado. Porque si se basan directamente en requerir mano de obra extranjera y bajar los costos de paga para los extranjeros, entonces ahí estarían malversando lo que es el uso debido de la mano de obra, y entonces el empleado nacional no tendría condiciones para aplicar. Entonces, eso es lo que hace el Ministerio de Trabajo allá, el Ministerio de Labor. Ellos filtran las informaciones para que sea debido y no afecte al Estado. Ahora bien, le informa de que debe de comunicarse directamente con la empresa, porque ellos son los que le van a dar la información y van a velar si el postulante es adecuado al puesto, sí o no. Ok, y en esta época de pandemia, doctora, hay mucha gente que ha solicitado, hay un retraso. Entonces, otro tipo de visados. Sí, para todo tipo de visados. Creo que vi en la prensa hace poco, como que estaban agilizando y que iban a nombrar más personal en los consulados para agilizar el proceso para la visa para visa de inmigrante. O sea, que es no donde ha habido mayor retraso. Sí, que es la visa de residencia, ¿verdad? Esa es la de... Residente o peticiones de ciudadanos, así es. Sí ha habido un retraso muy grande. De hecho, habían informado de que iban a iniciar a trabajar ahora en enero, desde final del año pasado, pero volvieron a cerrar y a postergar las citas. Las personas que ya tenían citas plasmadas para enero en las primeras semanas tuvieron que volverla a postergar. Y hemos visto cómo esto ha ido variando y ha ido rotándose el tiempo sin tener una cita fehaciente, solo en los casos de emergencia. Y en los casos de solicitud de visa de turismo y renovación, ¿eso también está suspendido? Las No, las renovaciones continúan. O sea, las renovaciones continúan y el protocolo sigue siendo el mismo de siempre. Claro, porque ya son informaciones que han sido filtradas, que la persona es hábil para adquirir una visa, al menos que demuestre que hay una condición que haya reducido, que pueden haber muchos casos, porque hay personas que ha bajado la economía, que ha estado desempleada. ¿Cuál puede ser de esas condiciones? Entonces ahí sí tendría que requerir una cita, pero no hay citas. O sea, cita no hay.
Exacto. Para visa de turismo no hay citas. No hay cita. No. Para la renovación del visado sí. Siempre y cuando le haya dado un buen uso a su visa y mantenga su estatus o haya mejorado, se le van a dar la renovación sin ir a cita. Ahora, si va a renovar, pero su estatus económico ha caído o le dio un mal uso a la visa, va a tener que requerir una cita obligatoriamente. Bueno, el mal uso de la visa ellos pueden controlar. ¿Y cómo ellos pueden saber si a mí me está yendo más mal ahora económicamente que como me fue cuando ellos me dieron la visa? Porque hay que ¿Hay llenar. mecanismos de control? Claro, ellos guardan toda la información y las informaciones migratorias son internacionales y ya tienen base de datos. A pesar de eso, hay que volver a llenar el formulario como si fuera la solicitud por primera vez. Entonces ahí van confirmando las informaciones. Bueno, ¿cuál es la situación? O sea, ustedes tienen algunas estadísticas de cómo anda la migración de República Dominicana en el mundo. Hay otro tema de migración también, eso vamos a tocar un chisme más adelante, y es la migración hacia República Dominicana. Bueno, la migración hacia República Dominicana ha aumentado por el caso de Venezuela. Hemos visto muchísimos colombianos y chinos. Ha aumentado. ¿Tienen control? ¿Ustedes manejan estadísticas sobre eso? No son reales las estadísticas porque no hay un control fehaciente. El Ministerio de Migración tiene que tener una entrada, pero no necesariamente informa de las entradas, de la cantidad de personas que ha entrado al país, ni por nacionalidad. O sea que hay que ver un poco más en eso. No, nosotros lamentablemente... Una cosa es lo que viene, entran de manera legal, pero por ejemplo los haitianos... Los que vienen por frontera. ¿Cómo lo controlamos? No hay forma. Y muchos colombianos vienen también por Haití. Por frontera, así sí, es. vienen por frontera, colombianos y chinos. Así es. Aquí hay un diputado, se le puso un apodo del diputado chino, porque por los chinos traía de Haití para acá. Lo traía por la frontera. Sí, bueno. lo traía por la frontera. Entonces... Hasta que no se arregle esa situación y hasta que la ley migratoria no se ejecute debidamente o se modernice, entonces vamos a seguir en la misma situación, lamentablemente. Ahora mismo, como ha habido más personas... ¿Y la cuota, doctora? La cuota, no, termine su idea, para después hablemos de la cuota. Bueno, quería decirle que como hay más personas interesadas en el tema migratorio, como somos más abogados y personas que ya nos estamos educando en base a esto, ahí se ha ido regularizando un poco en base a la ejecución de los procesos. Pero como quiera, es un proceso que va dando larga. Sí, parece que es buena área la migración, porque especialmente para ustedes los abogados, porque hace 10 años, 15 años, aquí solamente se conocía a Yadira. Yo no creo que haya... Entonces ahora tenemos muchísimas oficinas de abogados especialistas en asuntos de migración. Eso es bueno porque eso ayuda a que la gente no se aventure y que haga la cosa bien hecha. Bien, doctora, vamos a pedirle un pedacito de su tiempo para ir a una pausa comercial y luego regresamos con usted, amigo televidente, aquí en Coloquio Cultural, en Televisión. Bien, ya estamos de regreso aquí con la doctora Erliana Mella, quien nos está orientando sobre un tema muy interesante, es el tema de migración. En un país como este, que si le abren la frontera nos quedamos vacíos. Yo no sé por qué al dominicano le gusta tanto salir del país, porque la realidad, y esto es un hecho lamentable, aquí hay gente que ha perdido fortuna para irse de migrante. Lamentablemente. Ahí tenemos el caso de México, hubo gente que vendió negocios para irse de manera ilegal a Estados Unidos. Y eso es lamentable, o sea, lamentable por dos cosas, porque eso puede ser una señal de que la gente está perdiendo la fe en el país. Y ahí no podemos llegar. Y otra es la falta de oportunidad de los jóvenes. Fíjate que la mayoría de los que viajan, de los que son migrantes, son jóvenes. Así es. Son jóvenes. Entonces, y la falta de oportunidad. O sea que ojalá que los técnicos del gobierno valoren ese tipo de cosas.
Fíjese, señor Torres, mire, lamentablemente trabajando, viendo cómo se maneja el área migratoria dominicana y cómo la población dominicana tiene que salir del país, hemos visto ya que son 3 puntos fundamentales, que es el sistema de salud, el sistema de pensiones y las oportunidades para trabajar. Son las bases fundamentales por las cuales se crean esas despoblaciones en el país. ¿Por qué? Porque yo conozco personas y sé de personas que se han matado toda la vida trabajando, pero al final no tienen un plan de pensión adecuado. No tienen un sistema de salud que les responda debidamente. Lamentablemente, todavía, a pesar de las políticas y las remodelaciones que se ha hecho en el sistema, hay personas que si no tienen $1 millón de pesos en un accidente, usted va en una noche y no la atienden. No, nosotros hemos sido víctimas de eso. Así nosotros es. hemos sido víctimas. Un Entonces, nieto mío se cayó de la escalera y fui a llevarlo ahí lo voy a decir así con responsabilidad, fui a llevarlo a Plaza de la Salud. Y en lo que aparecía el asunto del seguro, hubo que dejar 60,000 pesos en lo que aparecía el seguro para atenderlo. Que uno no lo tiene en el bolsillo. Y que no tenía nada, ¿no? O sea, pero era un chequeo de rutina porque se acaba de sufrir una caída. Un niño tenía 3 años en esa época, ahora ya tiene 6. Pero eso, y tenemos un caso de un abogado, creo, un accidente que murió en una clínica de la Independencia, porque en lo que la familia fue a su casa a buscar el dinero, había que hacer un depósito, perdió la vida. Y otro perdió un ojo también. Claro, porque en cuestión de segundos. O sea, perdió un ojo porque no llegó el dinero a tiempo y no lo atendieron. Entonces, eso motiva que la gente quiera salir del país. Bien, ¿qué le aconsejaría usted a la gente a la gente que quiere optar por una visa? O sea, ¿cuáles son los requisitos fundamentales que toman en cuenta los oficiales consulares? No solo aquí, lo de Estados Unidos. Me imagino que el instrumento debe ser el mismo, el protocolo debe ser igual para España, para Estados Unidos y otras naciones de Europa, pero menciono España porque es donde más los dominicanos van. Así es. Ahora mismo Estados Unidos ha cerrado más la visa de turismo, es porque solo quieren personas que vayan a trabajar. Y si el dominicano está acostumbrado a solicitar visa de turismo para quedarse de forma ilegal y trabajar, entonces también aprovechar una oportunidad de la pandemia, entiendo yo, para cerrarla. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, están abriendo las visas de trabajo. Las visas de trabajo y las visas de estudio inmensamente, o sea, en masa, para que el dominicano pueda aprovechar esa oportunidad. Ahora, los puntos fundamentales que uno debe tener para solicitar una visa, ya sea Canadá, ya sea Europa, ya sea América Latina o cualquier otro país que guste, que requiera una visa, es un estatus legal adecuado, que tenga las condiciones de vida para el tipo de visa, porque no todas las visas requieren los mismos requisitos, pero sí debe tener las condiciones legales dentro de su país y una conducta adecuada. Entonces ya dependiendo del tipo de visa, entonces los demás requisitos. Porque un ejemplo, la visa de trabajo no requiere que tenga tanto recurso económico, pero la de turismo sí. Por ejemplo, si yo quiero solicitar una visa de turismo. Tiene que tener... Y yo le digo, doctora, mire, yo quiero solicitar una visa de turismo, ¿qué tengo que llevar al consulado? Tiene que tener una buena estabilidad económica, tiene que tener pruebas de ello. Me imagino una estabilidad económica, más que el salario, tiene que ver el tiempo en el empleo. El tiempo en el empleo vale mucho. Más que el salario, y las más importante que el salario. Claro, porque si una persona que va rotando, cada 3 meses tiene un empleo y vuelve y cambia y va a otro, entonces eso le demuestra a ello una inestabilidad. Entonces puede interpretarse inadecuadamente para la solicitud de la visa. Entonces una persona que tenga una estabilidad económica, que tenga una estabilidad laboral y educación, una estabilidad, un récord educativo. Esas son las cosas fundamentales. O sea, hasta para visas de turismo tú tienes que... Así es. Bueno, porque imagínense, una persona de 35 años, vamos a poner por ejemplo, 35 o 40 años, no ha estudiado, fue bachiller. ¿Qué tipo de trabajo usted cree que va a tener? No, yo me estoy refiriendo... Bueno, tendría un salario mínimo o promedio. Yo me estoy refiriendo
a la visa de no inmigrante. Claro, a la visa de turismo. Si usted no es bachiller y promedio, las personas que son bachiller y tienen una cierta edad, ya de 30 a 40 años, tendrían que tener un trabajo promedio, porque no es la mayoría, pero, o sea, no es la generalidad, pero sí la mayoría. Promedio tienen un sueldo de 18,000 pesos o menos. Ahora 21,000 el salario mínimo. Depende del lugar, porque en la zona franca eso no aplica. Ah, no. En la zona franca, un 21,000 pesos, ni la mitad. Ok. Entonces, Una persona que tenga 35 años, es bachiller y tiene un salario así, ¿usted cree que le darían la visa para turistear? Porque una visa de turismo. sí, se supone que tú debes llevar dinero a gastar allá. Sí, pero se supone que una persona... Y si lo va a gastar allá y lo va a gastar en turismo es porque te sobra. Y aunque tenga 500,000 pesos, vamos a poner promedio 500,000 pesos en una cuenta de ahorro, que tiene más de 3 meses, no se la dan. No se la dan porque tiene que demostrar, con base al salario y al trabajo que ha tenido, cómo ha adquirido ese dinero. Que ahora es fácil con la tesorería de la Seguridad Social. Pues solamente hay que entrar ahí y ahí te van a decir lo que tú cobraste en el 2000, en el 2001, 2002, hasta el 2022. Eso suena muy lindo, pero no es así. No es así en una cuenta personal. No, pero hay personas que tienen millones cotizados. Y no están en la Seguridad Social. En la Seguridad Social. Ah, que tienen millones cotizados. Hay personas que tienen 1,000,000 cotizado, pero enférmese usted. O tengo una emergencia. 8,000 pesos de medicamentos le dan. Y ese dinero se queda ahí. Haiga de usted que le ponga la mano. No hay forma. 8,000 pesos de medicamentos. Amigo televidente, Sí. hemos llegado al final de esta entrevista. Perfecto, sí, buena. Claro, para comunicarse conmigo y orientarse. Exactamente. Menor, ponme el teléfono en la pantalla, lo de la doctora ahí, para que la llamen. El 809-430-9092. Si usted tiene deseos de progresar, si tiene deseos de salir del país, de hacer turismo, y no necesariamente sea ahora, vaya y tome una consulta y oriéntese, trabaje su perfil y vea a cuáles visas puede aplicar, ya sea para trabajar, ya sea para hacer turismo, o lo que desea hasta para estudiar, porque hay visas que lo que demoran son 2 o 3 meses. Entonces, contácteme al 809-430-9092 y me puede buscar en Instagram como Edriana Mella. Estamos a las órdenes. Doctora, nosotros usted debería comprometerse con nosotros venir una vez al mes aquí para que hablemos. Pero claro para que sí. hablemos del tema. Pudiéramos tomar el primer sábado de cada mes para que hablemos del tema migratorio. Eso es interesante, la gente hay que orientarlo, y más ahora en pandemia y este juidero que tiene la gente, de que ahora todo el mundo se quiere ir, una fiebre. Es que la economía está mala, entonces desde la antigüedad, de los inicios, en la época de Jesús, la migración era la forma de uno adquirir y cambiar el estatus económico. Bueno, si ya usted sabe, si usted está interesado, si está desorientado, contacte a la doctora Edriana, ella le va a decir lo que tiene que hacer para obtener su visa. Bien, doctora, le decíamos al final, ya estamos al final del programa, y ya usted se comprometió en público, la gente le está mirando, después usted no puede decir otra cosa. Ay. No, después No, claro que sí. Bueno, le sacamos el videíto, después le ponemos ahí en el que ella hizo el compromiso. Mire, y no vino, se comprometió ante ustedes y no. Pero es interesante eso porque mucha gente se deja estafar. Así es. Y buscan orientación y buscan ya yo creo que ya eso no existe, pero antes aquí había gente que tenía un consulado en su casa. Sí. Tenían hasta visa, te visaban esa casa de ellos. Entonces, y otro tipo de gente que vivían dando vueltas en los consulados, buscando a quién estafar, con promesa de con cónsul. Ahora es online que lo hacen o por teléfono. Bueno, pero usted tiene la oportunidad ahora de ir no solamente donde la doctora, sino donde otros especialistas en el área, y no se deje estafar en asuntos de visado, consulta a los expertos. La doctora es uno de ellos y estará con nosotros aquí primer sábado de cada mes.
de acuerdo a su propia palabra. Amigos televidentes, será el próximo sábado, cuando estemos aquí a las 11 de la mañana en EN Televisión, conversando sobre diversos temas. No se mueva, buen provecho. Pase buenas.